Si son tan amables de abrir su Biblia en Segunda de Crónicas 20, versículo 1. Buscadme y viviréis. En estos pasajes que vamos a leer, este título de esta enseñanza no aparece. Este se encuentra en Amós. Sin embargo, de manera práctica, de manera experimentada, aparece en toda su plenitud a partir del personaje que vamos a estudiar. Porque Dios es nuestro refugio, nuestro alto refugio en los momentos de angustia. Y así fue como el rey de Judá experimentó su protección, una protección que quiere compartir y que quiso compartir con su pueblo en aquellos tiempos, y de igual manera llega hasta nuestros días, para darnos ese entendimiento y esa comprensión en los momentos más difíciles, sobre todo cuando estamos en algunos eventos como los acontecidos en los días pasados. ¿Por qué? Porque finalmente sabemos que las cosas no van a ir mejorando, sino van a ir empeorando, porque la palabra de Dios así dice, ¿verdad? Así que antes de entrar a este versículo, quiero darles un poquito el antecedente de Josafat. Josafat empezó a reinar el reino de Judá, el reino del sur, a la edad de 30 años. En realidad muy joven, como muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Muy joven, a esa edad, él decidió entregar su vida al Señor y gobernar a través de él. Él hizo cosas muy buenas. De entrada, no consultó a los Baales, que eran ídolos evidentemente, y tampoco decidió consultar pues a sus amigos, sus compadres, sino directamente a Dios. Él en ese tiempo anduvo en los caminos de su padre David. Él se dedicó a fortalecer y a cuidar a toda su población, a todo su reino, fortaleciendo todas las murallas. Les dio seguridad a su pueblo, pero hizo algo más. Esa convicción que él tenía en su corazón acerca de buscar a Dios y su consejo, no solamente lo hizo de manera individual, sino que también se dedicó a distribuirlo por todo el reino. Él mandó a todos los levitas y de sus jefes también a pregonar y a enseñar y a instruir la palabra de Dios. Es decir, ahí iban con sus rollos para hacer esto justamente, enseñar sobre la ley de Dios. Y a causa de esto, el pueblo también le retribuyó, halló gracia delante del pueblo, y por estar llevando la palabra de Dios a todo el reino, todos los demás vecinos que se encontraban alrededor, el resto de los reinos, tenían pavor y nadie se atrevía a quererlos atacar. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que si tú te mantienes buscando a Dios de manera constante, incluso alrededor va a haber temor a causa de tu obediencia. Para todos aquellos que quieren hacer el mal, por supuesto, ¿verdad? Así es como se entiende. Entonces, imagínense, tanto fue el favor que se le dio a Josafat, que el reino que él, el ejército que él tenía, en el capítulo 17, sería aproximadamente el doble de lo que tenemos en México. Alrededor de 1 millón de soldados listos para la batalla en un territorio muy pequeño, más o menos como del Estado de México. O sea, imagínense, tenía todo un ejército esforzado y valiente, listo para la batalla. Entonces, de alguna manera, él se encontraba seguro. Pero hizo algo. En capítulos posteriores, al 17 fue el 18, resulta de que él se empieza a aliar con el rey del sur, que fue Acab, un rey malvado, perverso, idólatra,
y él también permitía pues que la idolatría se filtrara en el reino de Israel, el reino del norte. Y en una ocasión, entonces Acab le dice: acompáñame, vamos a la batalla, vamos a ir a la guerra en contra de nuestros enemigos. Dice: ok, yo te acompaño, pero vamos a consultar al Señor. ¿Tienes profetas? Tengo 400 y de los mejores. Le dice Acab: a ver, tráiganlos. ¿Qué dicen? Vayan, la guerra es suya, la victoria va a ser suya totalmente. Y entonces dice el rey del sur, Josafat, dice: oye, ¿y no tienes otros profetas por ahí? Porque el 100% se me hace muy raro. Dice: sí, hay uno que se llama Miqueas, pero nunca profetiza a favor mío. Siempre me dice que me va a ir mal. Pues a ver, tráelo. Y entonces le consultan: ¿podemos ir a la batalla? Dice: no vayan. Es más, en esa batalla tú, Acab, vas a morir. ¿Ves qué te estoy diciendo? Siempre dicen cosas en contra de mí. Y entonces Acab, entonces ellos deciden, y también Josafat, deciden ir a la guerra. Y el profeta les dijo: miren, si tú regresas sano y salvo, rey Acab, entonces significa que Dios no habló por mí. Entonces ellos deciden, y entonces fíjense la astucia de Acab. Le dice: Josafat, ponte mis ropas y yo voy a entrar a la batalla vestido de civil. Y así fue. Entonces el ejército contrario, los enemigos de Israel, dijeron: agarren a Acab y vayan sobre de él. Y entonces cuando rodean al supuesto Acab, que había sido Josafat vestido, y se dieron cuenta de que no había sido él, entonces no le hicieron daño. Y alguien por ahí lanzó una flecha al azar. ¿Y a quién creen que le cayó? A Acab, en medio de las hendiduras. Y ya pues él regresó sano y salvo. Y entonces uno de los profetas de Josafat fue y le dijo: ¿para qué hiciste alianza con los malvados, con aquellos que aborrecen a Dios? Solamente te fuiste a exponer. ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad tenías de meterte en camisa de 11 varas? El Señor está muy molesto contigo. Sin embargo, has hecho cosas buenas. Y a partir de ahí, como que reflexionó, entendió Josafat, y entonces decide separar los asuntos de esta manera. Los asuntos que tenían que ver de manera religiosa los iban a atender los levitas, pero aquellos que tenían que ver con asuntos legales los iban a hacer sus jefes. Así que los separaban. Y bueno, ahora sí, yendo a nuestro versículo, al que les acabo de decir, 2 de Corintios 20:1, dice que pasadas estas cosas, las que les acabo de resumir, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, en otra de las versiones no dice amonitas, dice meunitas. Entonces aquí vemos a tres grupos, tres enemigos diferentes. Estos tres enemigos marcharon contra Josafat para atacarlo. Vámonos al antecedente. Moab y Amón eran descendientes de Lot, y Lot era sobrino de Abraham. El parentesco que tenía Lot con estos dos personajes, Amón y Moab, es que él era el abuelo y a la vez el padre de ellos. ¿Qué significa? Que estos, Amón y Moab, habían sido producto de un incesto. Su padre tuvo relaciones con sus hijas después de que salieron de Sodoma y de Gomorra. Recordarán que ellos se apartaron, y al apartarse de la cercanía que tenían con Abraham,
y era justamente al que Dios le había hecho la promesa, al apartarse de ellos, de quien podría llevarlos hacia Dios, sería muy fácil de ser contaminados y de ser influenciados por las prácticas que había en el entorno, prácticas como lo de los cananeos. Así que ellos fácilmente adoptaron esas prácticas, que fue adorar a los ídolos y también realizar sacrificios con humanos. Y estos dos, pues imagínense la influencia que traían con todo este antecedente y con qué ejemplo seguían creciendo. Estos dos grupos, estas dos familias, dos tribus, contrataron a Balaam para maldecir a Israel, recordarán, y que le salió pues el tiro por la culata, como dicen por ahí. Sin embargo, no toda la gente de esos pueblos fue mala. Hubo honrosas excepciones. Una de ellas fue una mujer moabita. ¿Alguien recordará? Que salió de Moab. ¿Quién? Ruth, exactamente. Y Ruth se casó con Boaz. Y ellos dos fueron los bisabuelos de un rey, el rey David. Así que ni siquiera esa cercanía que había entre ellos disminuyó el odio que había en contra de los judíos. Ahora, los antecedentes de los meunitas, o los que más adelante se mencionan como los del monte Seir. Ellos eran descendientes de Esaú. ¿Quién era Esaú? Hermano gemelo de Jacob, o de Israel, al que luego se le cambió el nombre. Y a Esaú se le llamó Edom. Y ellos, los edomitas, justamente expulsaron a los nativos que se encontraban en los montes Seir para llegar ahí y ahí asentarse. Entonces, a pesar de ser de alguna manera tan cercanos estos tres enemigos, pero sobre todo los del monte de Seir, tampoco les caían bien los de Judá ni los de Israel. ¿Por qué? Porque había un odio tradicional. Algo así: oye, ¿por qué te caen mal las Chivas? No sé, pero me caen mal. Los que les van a las Chivas, ¿no? Los que les van a la América. Por la tradición. ¿Por qué? Porque es muy fácil contaminar a otros para odiar a alguien más. Y de hecho, los del monte Seir, o los de Edom, en algún momento impidieron que Moisés, junto con todo el éxodo que venía de Egipto, pudieran pasar por su tierra para llegar a la tierra prometida. Así que los obligaron a que rodearan. Así que todo ese tipo de actitudes que estas personas tuvieron, o que nosotros pudiéramos tener en contra de un hermano o de alguien más, Dios nos lo toma en cuenta. Nos lo toma en cuenta, así como ellos. Así que por ahí Dios lo tenía anotado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando hay odio, hay amargura, deseo de venganza, no hay cabida para el temor en el corazón. Y es muy fácil caer en nuestra propia trampa y en los dichos de nuestra propia boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que debemos tener mucho cuidado de no tener algo, sobre todo envidia o coraje, en contra de algún hermano. ¿Por qué? Porque nos estamos metiendo directamente con Dios. Pues ya que se levantaron estos tres enemigos, por ahí les van a pasar una imagen para que ubiquen más o menos la geografía y los lugares. Dice que algunos fueron a darle aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Ya están en Hasezón Tamar, que es en Gadi.
Aquí inmediatamente podemos notar de que hay una amenaza totalmente real. Ya la gente, los enemigos ya estaban dispuestos a atacar y estaban unos cuantos kilómetros de llegar a Jerusalén. Entonces ocurrió algo. Hubo una reacción de parte de Josafat, el rey, un rey muy, muy consagrado, muy poderoso de alguna manera en Judá. ¿Qué fue lo que tuvo? Tuvo miedo, tuvo temor. En la ocasión en la que había acompañado a Acab, no lo tuvo. Probablemente fue imprudencia, pero ahora sí, porque en aquel momento también se encontró cara a cara con la muerte, y ahorita no solamente él, sino también todo su pueblo. Entonces él tuvo miedo y se paralizó, como nos podemos llegar, o nos llegó a pasar a nosotros en algún momento. ¿Cuántos no les ha pasado? A ver, sin miedo, sin miedo, levante la mano quien se ha paralizado por lo mismo. Es horrible, ¿verdad? Yo recuerdo en alguna ocasión, ya tenía como 9, 10 años, iba caminando en el rancho hacia la carretera por un camino en el que del lado izquierdo había un cerro donde se extrae la piedra, y del lado derecho pues estaban todas las instalaciones, y acá pues estaba toda la excavación y pues muchos hoyos por todos lados. Entonces cuando iba caminando así de pequeño por ese camino, empiezo a escuchar ladrar a los perros que venían saliendo a toda prisa, eran como, me acuerdo, como 2 o 3. Y cuando ves la amenaza, una amenaza que es real, que ya viene hacia ti, uno pequeñito, es real. Entonces lo que buscas es esconderte. Entonces yo lo que hice, me voy a meter acá para perderlos de vista, y seguramente más adelante va a haber una rampa donde yo pueda salir. Y así lo hice. Entonces me fui corriendo y pues toda la gravilla iba haciendo pues escándalo. Y cuando voy dando la vuelta me encuentro con un peñasco ahí donde, bueno, con la peña de piedra, y no podía subir por ningún lado. Entonces me encontré rodeado. ¿Y qué hice, mis hermanos? Pues tuve que afrontar mi miedo, ¿no? Volteé hacia los perros y ¡ah! Les grité así con todas las ganas. Entonces los perros se me quedaron así viendo. Y ya se dieron la vuelta y no me acuerdo si agarré una. ¿Qué? Ahora sí. Claro, nada más lo pensé, ¿verdad? No se vayan a regresar, y entonces sí se arma la grande. Pero me paralizó el miedo. Pero en un momento, ya que estás acorralado, ¿qué tienes que hacer? Luchar por tu vida. ¿Con qué? Con lo que tengas a la mano. Porque es un asunto de vida o muerte. Bueno, en ese momento los perros yo creo que querían jugar. Pero el miedo fue real. Fue totalmente real. Pero en muchas ocasiones el mismo miedo hace que otras emociones te impulsen para seguir adelante, porque ya no te queda de otra. Pero a él tuvo miedo y sí se paralizó, pero hizo algo para enseñarnos a nosotros. Volteó hacia el cielo y humilló su rostro para consultar a Jehová. Es decir, de alguna manera, el Señor, al tener el control de todas las cosas, utilizó esto para regresarlo a los caminos antiguos, como cuando tenía 30 años. Ven y consúltame a mí. Y entonces lo que hizo es una defensa nacional. Mandó pregonar ayuno a toda Judá. Y así fue. Entonces, al mandar pregonar el ayuno a todo Judá, dice el versículo 4, que se congregaron todos los de Judá para pedir socorro a Jehová. ¿Alcanzan a notar que fue una instrucción nada más de ayuno? Sin embargo, hubo una acción, una sensibilidad de parte de todos aquellos que ya tenían la palabra de Dios, con el fin de ir a apoyar a su rey. ¿Por qué? Porque no nada más era un asunto de él, era de toda la nación. Y entonces ellos fueron a pedir socorro no al rey,
no lo fueron a presionar, no lo fueron a chantajear, lo fueron a apoyar en oración. Y también todos de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Esa fue la respuesta de todo el reino. Y saben que ese fue el fruto de lo que él había estado sembrando de manera constante. ¿Cuál fue el fruto? ¿O cuál fue la siembra de lo que él hizo? La palabra de Dios. Instruir en la palabra de Dios, que es justamente lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Nada más que saben que tenemos una gran ventaja a comparación de ellos. Tenemos la palabra a nuestra disposición en todo momento y en todo lugar. Y tenemos al Espíritu Santo, que Él es el que nos ayuda y nos da eso que necesitamos: amor y dominio propio, y también poder para detenernos, pero también poder para seguir avanzando. Y así fue como él estuvo invirtiendo, y ahora se veía un fruto también digno de arrepentimiento, porque todos venían al ayuno, y eso, el ayuno obliga a ponerse a cuentas con Dios para presentarse delante de Él. Así que, ya que estaban todos reunidos en un mismo espíritu, Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, delante del rey, porque él era el responsable, entonces dijo, y esto es como si fuera un guiño, trae tintes como del Padre Nuestro, porque con lo primero que empieza es con la exaltación y el reconocimiento del poder, la autoridad que tiene Dios en toda la tierra. Y le dijo así: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y dominas todos los reinos de las naciones? ¿No estás tú al control de todo? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que nadie y ninguno se puede resistir en contra de ti? Dios nuestro, ¿no expulsaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? Señor, ¿recuerdas aquellas promesas que hiciste? Ellos la han habitado, y no solamente eso, han edificado en ella un santuario a tu carácter, a tu nombre, para que se enseñe de tu palabra y de ti. Y cuando ellos lo hicieron, dijeron: si mal viene sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, y clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones, y tú nos oirás y nos vas a salvar. Ahora pues, aquí están los hijos de Amón y de Moab, y los de los montes de Seir, a cuya tierra no quisiste que nosotros pasáramos, no quisiste que tampoco pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que nos apartáramos de ellos y para que nosotros no los destruyamos. Esa fue una orden tuya. Y ahora fíjate ellos lo que están haciendo con nosotros. Ahora ellos nos pagan viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Es decir, ahora ellos nos están pagando con esa moneda. Dios nuestro, ¿no juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerzas. ¿Alcanzan aquí a notar que él no confía en todo su equipamiento o toda la estrategia que había alrededor de él? Él entiende que es débil. No tenemos fuerzas con que enfrentar a la multitud tan grande que viene en contra de nosotros. No sabemos qué hacer. Esto, mis hermanos, es honestidad y es una total dependencia hacia Dios. Y entonces a ti volvemos nuestros ojos. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Todo el pueblo, todo Judá, entiende y comprende que la salvación no venía de un rey mortal. ¿Lo alcanzan a notar? Y aunque él pudiera tener todos los recursos materiales, todos los recursos estratégicos,
Ellos no lo presionan, sino que lo acompañan en oración. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él les dio ejemplo desde un principio. Interceden por Él, porque entienden que la salvación viene de parte del Señor y que Él le va a dar la respuesta a su líder y ellos lo van a respaldar. Y es impresionante que esta misma enseñanza, mis hermanos, también los jefes de familia, los padres de familia, los transmitieron a sus hijos, porque ellos también estaban ahí. Y vieron y compartieron el mismo temor, pero también la misma necesidad. Y todos se agarraron del mismo salvavidas. Dice el versículo 14: y estaba allí Jazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jailel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Todas aquellas personas estaban con el mismo espíritu, con el mismo sentir, buscando una respuesta divina, y esta llegó. ¿Por qué, mis hermanos? Porque todos estaban con los oídos abiertos, dispuestos a escuchar la voz de Dios. Toda aquella confirmación y toda aquella palabra que ellos habrían de escuchar, se las confirmaría a todos y a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque todos estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y Él les dijo: oíd todo Judá, o sea, todo el reino, y vosotros, habitantes de Jerusalén, toda la ciudad, y tú, rey Josafat, ya de manera individual y de manera personal, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. En otras palabras, escuche, pueblo, no se minimiza el tamaño del problema que se tiene delante, pero es más grande nuestro Dios que ese problema. Por lo tanto, y en realidad quien tienen un problema son ellos, porque ellos se han metido con Dios. Si ustedes y si nosotros no les hemos hecho ningún mal, por el contrario, los hemos favorecido y ellos vienen en nuestra contra, ellos se encuentran entonces en una verdadera calamidad, porque se están metiendo con Dios. ¿Por qué? Porque todo el pueblo, todo Judá, todo Jerusalén y principalmente el rey ha buscado al Señor con todo su corazón, y Él lo salvará. Y entonces les dice: mañana descenderéis en contra de ellos. Mirad, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Notemos, hermanos, aquí algo muy interesante, porque dentro de esta palabra en la que le dice no temas, de parte de Dios les empieza a dar detalles de cómo van a ocurrir las cosas. Y si dice que salgan en contra de ellos, es que salgan preparados, porque más adelante vemos que ellos salen armados. Es cierto que la batalla es de parte de Dios, sin embargo, Dios no les dice cuál va a ser el detalle de cómo va a acabar con ellos. Simplemente les dice: no teman, salgan ustedes. Y ahora en el versículo 17 le dice: no tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Esto va a ser una excepción, esto va a ser algo totalmente diferente. Así que hagan caso. En otras palabras, no tienen que hacer nada, solamente prepárense para salir y observen. Apostaos y estad tranquilos, estad quietos, tengan paz. Y esta paz es justamente como la que Jesús nos había prometido, ¿verdad? La paz que sobrepasa todo entendimiento estará con ustedes. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Aunque acampe el enemigo alrededor de mí, no temeré. Y así les dice: veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Y vuelve a repetir: Judá y Jerusalén, no temáis
y no desmayéis. Segunda ocasión, ¿por qué, mis hermanos? Porque somos de memoria muy corta. Necesitamos que se nos esté repitiendo. No tengan miedo. Vean lo que Dios va a hacer por ustedes. Salid mañana contra ellos, porque Jehová, el Señor, estará con vosotros. No les dice cómo va a terminar, pero sí les dice: tomen el primer paso, den el primer paso hacia adelante. Es decir, ya no tienen salida, pero volteen, yo voy a estar con ustedes, enfréntense a esos temores, porque yo voy a estar con ustedes y van a ver la salvación. Y así fue como pasó. ¿Por qué? Porque aquellos que iban en contra de aquellos que tenían un mal por hacer en contra del pueblo judío, tenían un problema. Sin embargo, Dios de alguna manera apela a su conciencia. Escuchen bien esto: si ustedes no han hecho nada en contra de ellos, ¿por qué van a temer? ¿Acaso no estoy yo del lado de la justicia? ¿Tú has hecho algo malo? No, entonces no temas. Yo voy a estar contigo, yo te voy a defender. ¿Por qué? Porque recordemos también lo que dice Romanos 13:2. De modo que si alguno se pone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fíjense, aquí dice: los magistrados y el Dios que está por encima de todo es el juez supremo. Los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella. Y fue justamente lo que hicieron el reino de Judá. Se puso a cuentas con Dios para que viera su corazón, y entonces Dios salió a su favor en contra de los malos. Y vemos aquí algo prácticamente pues ilógico para la mente humana, porque ellos creyeron, y principalmente el rey. Entonces lo que hace es, Josafat se inclina su rostro a tierra, y también todo Judá y todos los habitantes de Jerusalén se postraron delante de Jehová para hacer una cosa. ¿Qué hicieron? Adorar al Señor. Al entregarse de esa manera, al expresar con su cuerpo, pero sobre todo con su boca, el temor se fue de ellos y hubo paz, y se enfocaron en quien se tenían que enfocar, justamente en Dios. Y entonces se levantaron los levitas, los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar con gran clamor a Jehová, el Dios de Israel. Y este gran clamor significa que fue de todo su corazón. Y entonces el temor se fue, porque se agarraron de esa ancla. Y entonces, cuando se levantaron por la mañana, aquí hay algo que es necesario aclarar. Por la mañana, entonces ya pasaron pues, probablemente 12 horas, 24 horas, no sé, pero ya fue el día siguiente, ¿sí? Pero ellos empezaron a adorar un día antes. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y dice: mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén. Volvió a repetir, mis hermanos, lo mismo que habían dicho el día anterior: creed en Jehová, crean en Dios, vuestro Dios, en vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Crean en aquellos que les dan la palabra de Dios y no tengan temor, porque el Señor los va a prosperar. Y después hace algo. Después de consultar con el pueblo,
Puso algunos que vestidos con ornamentos sagrados cantaran y alabaran a Jehová mientras salía la gente armada. Ellos salieron pues dispuestos para lo que ocurriera, iban preparados para lo que Dios dispusiese. ¿Por qué? Porque, como les decía, no sabían exactamente Dios cómo iba a entregar a sus enemigos. Y entonces, mientras los ponía, los vestía para que fueran delante de toda aquella gente armada, fíjense qué ilógico, poner a los cantores sin armas delante del ejército. Mientras ellos cantaban, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Dice así: cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, esto fue desde un día antes, ¿no? Desde ahí, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón y de Moab y de los montes de Seir que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Se mataron los unos a los otros? Pero después nos dice cuál es el orden, cómo fue que ocurrió. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los de los montes de Seir. Algo así como, a ver, ya estamos muy cerca de Israel. Oye, pero ¿ustedes no son parientes de Israel, de Judá? ¿No? ¿Acaso no son ustedes, así somos de Esaú, hermano gemelo de Israel? Entonces, ¿qué hicieron? Se voltearon en contra de otros enemigos de Israel para matarlos y destruirlos. Y dice que cuando acabaron con los del monte de Seir, es decir, los despojaron de todo lo que tenían, cada cual ayudó a la destrucción de su propio compañero. Cuando leemos de que Dios puso emboscada, podríamos imaginar a lo mejor que iba a ser algún cataclismo o algo por el estilo, o a lo mejor que lo iban a estar esperando fieras a todos ellos. Sin embargo, mis hermanos, la emboscada fue algo que se encontraba en realidad en el corazón de cada uno de ellos, en el corazón de cada uno de las personas, porque en el corazón de ellos había odio, había amargura, envidia, venganza y tal vez hasta codicia y ambición. Y qué tragedia, ¿verdad? Que Dios nos llegue a quitar por completo de alguna manera la conciencia que llegamos a tener del afecto natural por alguna otra persona, y que Dios nos empuje a lo que hay, dejándonos a nuestros propios deseos, a nuestras propias ambiciones, a nuestros propios deseos insanos. ¿Por qué? Porque perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y ellos se fueron unos en contra de otros, porque vemos cuál será el resultado. El mal siempre es autodestructivo, siempre. Así que aquí vemos que en el corazón es donde se encuentra de alguna manera la trampa más letal que cada ser humano puede tener. Que cada ser humano. Por eso es necesario estar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos alumbra para ver qué es lo que existe en nuestro corazón. Estos enemigos, al no tener la palabra de Dios y al no amar a su prójimo como a sí mismo, evidentemente se fueron contra quien tenía más cercano. Dios les abrió los ojos que probablemente existía una amenaza y acabó con ellos. Y parece ser que en ellos hubo algo que más adelante podemos ver. Ahora, ¿cómo cuidarse? ¿Cómo cuidarse de lo que hay en nuestro corazón? Pues como lo hizo precisamente Josafat y todo el pueblo que estaba con él, todo el reino, recibiendo la ley, recibiendo la palabra, porque solamente a través de ella puede florecer
Nuestro corazón puede fortalecerse en los momentos de prueba, en los momentos de angustia, de tal manera que podamos reaccionar de la manera correcta, como Dios quiere. Vemos en el versículo 24: luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, pero solamente vieron cadáveres tendidos en la tierra, pues ninguno había escapado. Aquella escena, mis hermanos, pudo haber sido escalofriante para todos aquellos que vivieron los últimos momentos de toda aquella barbarie. ¿Por qué? Porque no quedó vivo ni uno solo. Josafat y su pueblo fueron a despojarlos y hallaron entre los cadáveres muchísimas riquezas y vestidos, como alhajas, piedras preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. Estuvieron 3 días recogiendo el botín, porque era muy abundante. ¿Qué hicieron ellos? Nada. Solamente confiar en Dios. Híjole, casi nada, ¿verdad? Qué difícil. En los últimos momentos en los que los enemigos de Judá, pareciera como si el mayor sentimiento se hubiera adueñado de su corazón, que era la codicia y la envidia. Porque ¿a quién se le ocurriría salir a la batalla con semejantes tesoros puestos? Alguien los llevó, de algún lugar tuvieron que salir. Así es ese sentimiento, como si hubiera sido la cúspide de toda aquella maldad y que acabó con toda aquella gente. ¿Y para quién trabajaron? Para otros. Porque finalmente a quien querían perjudicar, que era el pueblo judío, al pueblo de Judá, en realidad lo beneficiaron en gran manera. No solamente porque fortalecieron, no solamente por las riquezas, que fue prácticamente lo de menos. Ellos fortalecieron su fe en Dios. Entendieron que Dios estaba con ellos, siempre y cuando se mantuvieran en la ley y buscaran al Señor de todo su corazón. Solamente así, no hay otra manera. Sin saberlo, Josafat de alguna manera profetizó lo que aún no verían sus ojos. Les dijo al pueblo: creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Dice que al 4.º día, fíjense, se juntaron en el valle de Beraca. 3 días estuvieron juntando toda aquella riqueza que habían, que estaba ahí. Y ellos se juntaron en el valle de Beraca y ahí bendijeron a Jehová. Nuevamente, mis hermanos, aquí vemos el corazón no solamente del rey, sino de todo el pueblo. Estaban ellos muy agradecidos con Dios. Todo aquello vieron que era una añadidura, tesoros que ellos no habían conquistado, ejércitos que ellos no habían derrotado, sino todo aquello provenía de parte de Dios. Por esto lo llamaron el nombre a aquel paraje, el valle de Beraca, hasta el día de hoy. Después todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafat a la cabeza, ¿cómo no?, regresaron a Jerusalén gozosos, muy contentos, porque Jehová les había colmado de gozo, librándolos de sus enemigos. Mis hermanos, todo lo que nosotros llegamos a pasar o llegamos a vivir recientemente, que nada más fue que de alguna manera estábamos algo alejados, ahora no sientes gozo, no sientes paz, tranquilidad, porque el Señor nos guardó. El Señor nos guardó. Y no solamente ellos habían sido librados al igual que nosotros, sino que también vimos de parte de Dios su protección. Y una vez que ya estábamos seguros, vimos la correcta dimensión de todo lo que estaba ocurriendo. Ellos experimentaron de parte de Dios su dirección,
¿Por qué? Porque hubo un detonante, mis hermanos. Se refugiaron con Dios con todo su corazón, con todo su ser. Por eso Dios llega a levantar este tipo de circunstancias para ver dónde está nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el miedo fue real, nosotros lo experimentamos al igual que ellos. Pero cuando ellos recibieron, al igual que nosotros, la respuesta de Dios, se le alaba al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno, misericordioso y Él tiene el control de nuestras vidas. ¿Y qué es lo peor que nos puede pasar, mis hermanos? Morir, ¿verdad? Y dice la Biblia que el morir es, ¿cómo? Ganancia, o sea, un tesoro. Pero ese entendimiento solamente nos lo puede dar Dios, y esa paz a través de su palabra. Dios nos da el entendimiento para comprender que el mal existe y cada vez va a ser peor. Sin embargo, nos dice: confíen, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Y lo que hicieron en el versículo 28, entraron a Jerusalén, en la casa de Jehová, con salterio, arpas y trompetas, alabando a Dios con todo lo que tenían, con todas sus fuerzas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque experimentaron todo lo que platicamos, todo lo que les he comentado. Cuando supieron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, el terror de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. El Señor tuvo que levantar un chicotito para volver a alinear a sus dirigentes. Vuélvete a hacer lo correcto y lo que es digno de ser exaltado. Y qué paradójico, mis hermanos, porque para que existiera paz en Judá, Dios puso terror en otros. ¿En quiénes? En quienes hacen lo malo. Y dense cuenta, mis hermanos, el hecho que de lo que haya pasado de alguna manera volvió a darle mucha fuerza y mucho reconocimiento a aquellos que no tuvieron otra más que ir hacia donde existía el enemigo, ¿verdad? Y la delincuencia es justamente, hace esto, siembra el terror en cada uno de los ciudadanos para que ellos no sean molestados y ellos sean temidos. Pero cuando el Señor de los ejércitos levanta a sus siervos, aquellos que están encargados de impartir la justicia por medio de la fuerza, porque es necesaria cuando hay el mal, entonces se invierten los papeles. En los días pasados vimos mucha angustia y evidentemente muchos de nosotros, así como se entiende, pues buscamos el refugio. Sin embargo, hubo otros que no tuvieron elección y tuvieron que ir directamente hacia el peligro. Y estos pues fueron aquellos hombres de la Guardia Nacional y el Ejército. Ellos se tuvieron que enfrentar hacia los malos y pues obviamente hubo consecuencias. Y algunos de aquellos tuvieron que dejar el temor a un lado para cumplir con su deber, con su vocación, con la vocación y con el juramento que llegaron a hacer de defender al pueblo, aún a pesar de su propia vida. Y tuvieron que ir a pelear. Y algunos así fue. Entregaron su vida. Muchos de ellos sabían que sus enemigos, eran superiores en armamento y estaban dispuestos a todo por defender lo que hacían. Sin embargo, sabemos que Dios puso a las Fuerzas Armadas
para combatir a los malos por la fuerza y defender a la población civil. Así que sabemos, mis hermanos, que Dios los guarda, al igual que nosotros. Por eso es necesario también entender que en medio de todo aquello que aconteció, hubo milagros. Nosotros no los conocemos, no los sabemos, mis hermanos, pero Dios obra a través de la justicia y nos dice: no teman. Y muchos de ellos, y tenemos que orar por ellos, ¿verdad?, que nos defendieron, hicieron lo que tenían que hacer, y hay que reconocerlos porque Ejército, Guardia Nacional, muchos de los custodios, policías, están para guardar el orden, ¿verdad?, porque Dios los puso ahí. Así que, por todo lo antes expuesto en esta mañana, mis hermanos, y para hacer un resumen, tenemos el gran privilegio de contar cada uno de nosotros con la palabra de Dios de manera individual, de manera prácticamente en cualquier parte donde nos encontremos. Y no solamente eso, sino que también tenemos a su Santo Espíritu, que Él es el que nos acompaña en todo momento, el que nos da la entereza, nos da el valor, nos da la fuerza, y también redarguye nuestro corazón para alinearnos en torno a su voluntad. Él no nos va a dejar. Esa fue la promesa que Dios hizo, que Jesús hizo, que nos iba a dar a un consolador para que estuviera con nosotros en todo momento. Y Él es el que nos puede ayudar. Y entender: no temas a aquel que te puede quitar la vida, más bien teme a aquel que tiene el poder para echar el alma al infierno. Veámoslo así, que en el momento de la angustia, en el momento de la incertidumbre, mis hermanos, ahí tenemos nuevamente la oportunidad de volvernos a Dios, de buscarle con todo nuestro corazón para tener vida, y vida en abundancia, tener su consejo, porque en esos momentos, cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, Él nos va a dar la respuesta y nos va a dar la salida, y nos va a decir: observa, como yo te daré la salvación. ¿Por qué? Porque lo estaremos buscando con todo nuestro ser. Y esto se debe permear a nuestra familia también. Porque el Señor nos dice: confíen, yo he vencido al mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y hoy también nos dice el Señor: cuando todas estas cosas estén aconteciendo, cuando vean que las cosas van cada vez peor, confíen, levanten vuestra cabeza, porque su redención, vuestra redención, está cerca. Vuestra redención está cerca. Así que esta es nuestra oración hacia el Señor, que nos ayude en todo momento para que tengamos un corazón sensible a su palabra, de tal manera que actuemos de manera prudente y siempre confiando en lo que Él nos dice a través de su palabra. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios y amado Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Muchas gracias, porque en muchas ocasiones el temor nos ha invadido de tal manera que nos ha paralizado. Muchas veces nos ha inundado el terror, la angustia y la desesperación, y nos hemos detenido o hemos reaccionado en nuestras propias fuerzas. Sin embargo, nuevamente
Vemos en tu palabra que nos dices: vuélvete a mí con todo tu corazón, búscame con todo tu corazón y todas tus fuerzas, y yo te daré la salvación que tú verás. Te diré si tienes que avanzar, si tienes que retroceder o si tienes que detenerte. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno y a través de tu Santo Espíritu tú nos das esa paz que sobrepasa todo entendimiento en el momento que lo necesitamos, cuando nos volvemos a ti con todo nuestro corazón, Señor. Y tú nos bendecirás. ¿Por qué? Porque vives en nuestro corazón, y ahí está el lugar donde nosotros hemos decidido que tú habites de forma permanente, para que le des esa paz que sobrepasa entendimiento. Y aunque acampen ejércitos alrededor mía, no temeré, porque tú estarás conmigo, porque yo estaré haciendo y procurando hacer tu voluntad. Es cierto que podré caer. ¿Por qué? Porque humanamente soy débil. Sin embargo, me vuelvo a ti, Señor, con todo mi corazón, para que me vuelvas a levantar, porque solamente en ti podré estar seguro, porque solamente en ti podré estar confiado bajo tus alas. Muchas gracias, Padre Celestial. Te pido, Padre Santo, que aquellos que tengan alguna situación por la que vean una situación muy difícil, familiar, de salud, de enfermedad, que sea un ejército enorme con el cual no vean una salida, te rogamos que tú les des paz y le muestres tu salvación, Señor. Por favor, Padre Santo, ayúdanos a que nuestra fe siga creciendo, porque tú estás con nosotros. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos. ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí? ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr? Consuelo y libertad, ¿en quién podría
conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos. ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí? ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador. Si entregaste la cruz a tu Hijo por mí, ¿cómo no me darás con Él lo demás? Y yo sé que jamás en nadie podré encontrar lo que solo encuentro en ti. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría derramar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor.